Un elevador para esquiadores tiene una longitud de trayectoria de una vía de 1 kilómetro y una elevación vertical de 200 metros. Las sillas están esparcidas 20 metros entre sí, o bueno, espaciadas o distanciadas. Y cada silla puede admitir 3 personas. El elevador está operando a una velocidad uniforme de 10 kilómetros por hora, despreciando la fricción y la resistencia del aire y suponiendo que la masa promedio de cada silla cargada es de 250 kilogramos, determine la potencia necesaria para operar este elevador y también estime la potencia necesaria para acelerar este elevador en 5 segundos a su rapidez de operación cuando se echa a andar por primera vez. Bueno, como tal este problema lo dividimos en dos partes. Vamos a solucionar la primera, que es hallar la potencia necesaria para que opere este elevador. El ejercicio nos entrega unas condiciones iniciales y unos parámetros. Se supone que aquí van las sillas de esquí, o sea, los esquiadores. La gente se sube en esta parte de la montaña, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y dice que tiene una distancia total de 1 kilómetro. Aquí lo dibujamos como 1 kilómetro y una elevación, por eso lo tenemos aquí como la altura, a medida que esto va subiendo a una elevación de 200 metros. Tenemos esos datos iniciales. El otro dato que nos están entregando es que él va a una velocidad uniforme, o sea, de que lo prenden, que parte de reposo hasta la parte de arriba, básicamente es de 2 kilómetros por hora, y que cada silla cargada es de 250 kilogramos. Para empezar a resolver este problema tenemos que responder a la siguiente pregunta, y es, si cada silla está distanciada la una de la otra, y tenemos un total de 20 metros desde una silla a la otra, ¿cuántas sillas máximo tenemos desde aquí donde inicia hasta el final del recorrido? Como sabemos de que esto es 1 kilómetro, pues sencillamente nosotros dividimos ese mil metros, que es equivalente a 1 kilómetro, lo dividimos por el espacio entre cada una de ellas, que es 20, y nos da un total de 50 sillas. Quiere decir de que este elevador tiene 50 sillas desde el inicio hasta el final. Ya conociendo eso, pues al conocer la cantidad de sillas y el peso que nos están entregando promedio, dice que cada uno le cabe aproximadamente 3 personas, o bueno, van 3 personas en cada silla, para un total de 250 kilogramos. Entonces, con esos datos, ya nosotros podemos determinar lo siguiente, y es que si tenemos la cantidad de sillas, y esa cantidad de sillas nosotros la multiplicamos por el peso promedio de cada silla, o sea, no nos están dando un peso específico por silla, sino que aproximadamente cada una de ellas pesa 250 kilogramos cargada, obviamente. Entonces, si sabemos que van 50 sillas en todo este campo, de aquí a allí, y eso lo multiplicamos por el peso promedio, que es 250 kilogramos, con eso tenemos, si multiplicamos 50 por 250 kilogramos por silla, nos da un total de 12.500. Como quien dice que todas las sillas cargadas pesan un total de 12.500 kilogramos. En ese orden de ideas ya tenemos el peso total. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? La pregunta es, ¿cuál es la potencia necesaria para operar este elevador? Entonces, en ese caso, pues, tendremos que determinar la energía potencial gravitatoria. O básicamente, la potencia, bueno, la podemos dejar como WG si queremos. Vamos a determinarla. ¿Cuánto es esa potencia total para que el elevador funcione con esos parámetros que nos están dando? Básicamente nosotros, la fórmula de la energía potencial es multiplicar la masa por la gravedad por el diferencial de las alturas, o en este caso la altura, que lo podemos tomar como Z2 menos Z1. Si nosotros reemplazamos estos valores, como primera medida tenemos la masa, ya lo tuvimos que es 12.500 kilogramos, entonces multiplicamos 12.500 kilogramos, esos 12.500 kilogramos los multiplicamos por la gravedad, que en este caso la vamos a tomar como 9.81, aquí metros sobre segundo al cuadrado, por ese diferencial de alturas. Nosotros partimos desde una altura cero, parte de reposo desde aquí, básicamente, y va a un desnivel de 200 metros. Entonces, ese desnivel, pues es 200. Entonces, esto lo multiplicamos por el desnivel, que es esa altura, de 200 metros. Ahora, para que esto nos dé en kilojulios, sencillamente nosotros, en este caso, como es energía potencial,
para que nos den kilojulios, multiplicamos esto por la siguiente relación. 1 kilojulio sobre 1000 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al tener esto y hacer estas multiplicaciones, nosotros obtenemos cancelación de todas estas unidades de medida y que la respuesta nos dé sencillamente en este kilojulios que tenemos aquí. ¿Por qué? Como aquí tenemos un kilogramo que nos está dividiendo, este kilogramos que nos divide lo podemos cancelar por el kilogramos que acompaña al 12.500. Ahora, si yo multiplico metro de la gravedad por el metro este de la altura, metro por metro me da metro al cuadrado. Y metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, pues me da metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como quien dice que este metro sobre segundo al cuadrado por este metro, que no es otra cosa que metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo puedo cancelar por este metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como observamos, pues esto se nos queda un poco más pequeño. Quitando esas unidades de medida nos queda 12.500 por 9.81 por 200 por, acá sí queda 1 kilojulio, y esto dividido solo por el 1000. Haciendo la multiplicación correspondiente, tenemos 12.500, que es el peso total, multiplicado por la gravedad, que es 9.81, multiplicado por 200 nos da 24.000, o bueno, en este caso lo podemos dejar solo 24.525.0. ¿Qué me multiplica 1? O sea, 12.500 por 9.81 por 200 me da esto, y esto multiplicado por 1 pues me da esto mismo. Unidades de medida, kilojulio dividido en 1000. Como quien dice, este valor tenemos que dividirlo por 1000. Si nosotros dividimos esto por 1000, obtenemos que me da 24.53. O bueno, la calculadora me está redondeando, me está aproximando. Realmente es 24.525. Entonces, como quien dice, la energía potencial aquí es 24.525. ¿Qué? Kilojulios. Que es la unidad de medida que nos está dando. Sencillamente aquí este valor está en julios. Y si lo pasamos a kilojulios, pues es mover el puntico 3 unidades a su izquierda. Entonces, moviendo el puntico, para pasar este julios a kilojulios, sería 1, 2, 3, me daría 24.525 unidades de medida, kilojulios. Ya obtenemos esta respuesta, que es la energía potencial, básicamente. Ahora nos tenemos que preocupar por lo siguiente. Tenemos que hallar la potencia necesaria. Y en orden de ideas, esa potencia, recordemos de que es la potencia, no es otra cosa que obtener la unidad de medida de trabajo sobre el tiempo. Y la unidad de medida del trabajo, en este caso nos arroja la energía potencial, es julios sobre el tiempo, que es segundos. Entonces, para obtener la potencia, guiándonos por las unidades de medida, no es otra cosa, o sea, la potencia da en watts, no es otra cosa que tener una unidad de medida del trabajo en julios, en este caso nos lo da la energía potencial, sobre el tiempo, que en este caso es segundos. Entonces busquemos julios sobre segundos para obtener watts. Entonces, ahora, para hallar eso tenemos que hallar dos cosas. La distancia, ya les digo por qué. Si obtenemos esta fórmula, para hallar el tiempo, ese delta t, recordemos de que la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Qué tenemos? En este caso, tendríamos la distancia y la velocidad, pero no tenemos el tiempo. Entonces, despejando el tiempo, nos quedaría que el tiempo es igual a la distancia dividido por la velocidad. Ahora, ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer este elevador desde que se prende a esa velocidad uniforme que nos plantean de 10 kilómetros por hora? Entonces, si se prende desde aquí, se apaga desde aquí donde la gente se baja del elevador, tenemos toda esta distancia que va subiendo, va aumentando, que es de 1 kilómetro.
nosotros lo podemos dejar en kilómetros o convertir eso en metros sobre segundos. En este caso vamos a utilizar la unidad de medidas de kilómetros. Entonces, la distancia que recorre el elevador no es otra cosa que un kilómetro. Y ese kilómetro lo dividimos por la velocidad en la que él anda. Pero el ejercicio nos dice que viaja a una velocidad uniforme de 10 kilómetros por hora. Entonces dividimos esto en 10 kilómetros por hora para hallar el tiempo. Entonces, 1 dividido en 10, si nosotros dividimos 1 dividido en 10, me da básicamente 0.1 kilómetros por hora, 1 kilómetro sobre 10 kilómetros por hora. Básicamente esto con esto se me cancela y me queda unidad de medidas en horas. Entonces, 1 dividido en 10 me da 0.1 horas. Pero recordemos que los debemos de llevar a segundos. Entonces, 0.1 horas no es otra cosa que tener 360 segundos. Haciendo la conversión, 0.1 horas es equivalente a tener 360 segundos. En ese orden de ideas ya tengo el tiempo y ya tengo la energía. Con eso puedo hallar cuál es la potencia. Entonces, la potencia, vamos a hacerlo por acá. La potencia es igual sin agregar el puntico, tenemos 24.525 dividido en 360. Eso me da 68.1. Entonces, la potencia en watts es igual a 68.1. Unidad de medidas, como le dije, watts es igual a tener julio sobre segundo. Entonces, julio sobre segundo me da watts, pero tenemos un kilo que acompaña. Entonces me da 68.1 kilowatts. Esa sería la primera respuesta a nuestro problema, que nos dice, determine la potencia necesaria para operar este elevador. Entonces la potencia necesaria para operar este elevador con esas características que nos plantean es de 68.1 kilovatios. Para eso hallamos el peso, hallamos la energía potencial, hallamos el tiempo de recorrido y dividimos la energía sobre el tiempo y obtuvimos la respuesta en watts o vatios. Entonces esa es la primera respuesta a nuestro problema. La segunda pregunta que nos hacen es: estime la potencia necesaria para acelerar este elevador en 5 segundos a su rapidez de operación cuando se echa a andar por primera vez. Como quien dice, cuando arranca o prenden el elevador, básicamente, ¿cuál es la potencia necesaria que se requiere para acelerarlo en 5 segundos a esa velocidad uniforme que él tiene, que es 10 kilómetros por hora? Entonces, para ello, tenemos que continuar hallando la velocidad. La velocidad tenemos la fórmula general, que es la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso, como vamos a hallar la velocidad, entonces despejando, no es otra cosa que tener que la velocidad es igual a la distancia dividido por el tiempo. Ahora, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia que recorre el elevador, sabemos que es 1 kilómetro, entre otras palabras, 1000 metros. Y esos 1000 metros lo dividimos por el tiempo que tardan en hacer el recorrido, que ya lo hallamos, que es 360 segundos. Entonces, esto dividido en 360 segundos. Si nosotros dividimos 1000 en 360, obtenemos 2.78, ese 8 como tal está aproximado. Realmente el número es 2.777778, que si lo aproximamos daría 2.78. Entonces la velocidad es igual a 2. Lo podemos dejar como 778 metros sobre segundos.
Ahora ya tenemos la velocidad. ¿Qué tenemos que hallar? La aceleración. Para hallar la aceleración, nosotros qué cosa que el diferencial de la velocidad sobre el diferencial tiempo. En este caso, ¿cuál es la velocidad que obtenemos? La velocidad es la que acabamos de hallar, 2.7778 metros sobre segundo sobre el tiempo. O sea, esta es la velocidad final, 2.778 metros sobre segundo, pero recordemos que parte de reposo. O sea, esta velocidad menos cero, porque parte de reposo, pues me da esto, por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo nos lo está pidiendo el ejercicio para acelerar este elevador en 5 segundos. O sea, cuando ha transcurrido 5 segundos. Esto como es una multiplicación, o sea, esto es una división, perdón. Esto es lo mismo que tener 2.778 metros sobre segundos sobre 5 segundos. Como quien dice, aquí en el denominador agregamos 1 y multiplicamos este por este y este por este. Como quien dice, 2.778 por metros, pues me da 2.778 metros por 1, obtendríamos 2.778 metros sobre segundos por esto, pues daría 5 y segundos por segundos al cuadrado. Ahora, si nosotros dividimos esto, que es 2.778 dividido en 5, esto es igual a tener 0.56 aproximado. El número sería 0.556 unidad de medidas metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración es igual a 0.556 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora ya tenemos la aceleración, tenemos todos los datos. Nos preocupamos por hallar cuál es la energía cinética durante esa aceleración. Entonces, ¿cuál es la potencia cinética en este caso? Hallamos la fórmula general, un medio multiplicado por la masa multiplicado por la diferencia de velocidades, la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad dividido por el diferencial del tiempo. Esta es nuestra fórmula. Ahora pues vamos a empezar a despejar y a colocar las unidades de medida. Un medio sigue siendo un medio multiplicado por la masa, en este caso el peso de todas las sillas, lo hallamos inicialmente, que es 12.500 kilogramos. Esto me multiplica la velocidad 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuál es esa segunda velocidad? Pues cuando se aceleró en ese determinado tiempo, la velocidad que tiene, pues es la que acabamos de hallar, esa es la velocidad final, sería 2.778 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, pero recuerden de que el parte de reposo, o sea que esa velocidad inicial es 0, 0 al cuadrado pues 0, y la velocidad final menos 0 pues me da la velocidad final o la segunda velocidad o velocidad 2, que es esta, cuando ha transcurrido esos 360 segundos. Ahora, esto lo dividimos por el tiempo, que no es otra cosa que 5 segundos, porque el ejercicio nos dice que estime la potencia necesaria para acelerar este elevador en 5 segundos. Entonces, esto dividido en 5 segundos. Ahora, para poder cancelar unidades de medida, colocamos esta misma expresión, un medio multiplicado por 12.500 kilogramos multiplicado por 2.778 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora esto multiplicado por un kilojoulio sobre kilogramo, todo esto sobre 1000 metro al cuadrado
sobre segundo al cuadrado. Con esta relación para cancelar unidades de medida y todo esto dividido en 5 segundos. O sea, todo esto en 5 segundos. Cancelando unidades de medida, en esta parte esto está elevado al cuadrado. Esto no es al cuadrado segundo nomás. Vamos a cancelar unidades de medida y empezamos a resolver esto directamente desde la calculadora. Entonces, metro, acá tenemos 2.778 metros sobre segundos. Como es la velocidad, que es esta, la segunda velocidad, elevado al cuadrado. Entonces, metro elevado al cuadrado, pues metro al cuadrado. Y segundo elevado al cuadrado, pues segundo al cuadrado. Como quien dice, metro sobre segundo elevado al cuadrado, pues me da metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como quien dice que esta unidad de medida que está aquí la podemos cancelar con esta que tenemos aquí. Ahora, kilogramos que multiplica, la cancelamos con este kilogramos. Ahora, para poder operar esto, traemos el mismo medio que tenemos desde aquí. Entonces, un medio multiplicado por 12.500 multiplicado, ahora sí, por lo que nos dé esto de aquí. Entonces, 1000 dividido en 5 me da 200. Y 200 lo vamos a multiplicar por 2.778. Entonces, este 2.778 multiplicado por 200 unidades de medida. Aquí tenemos arriba un kilojulios. Entonces, kilojulios sobre segundos. Aquí, cambiando esto, daría un medio multiplicado por 12.500 multiplicado, ahora sí, recordemos de que julio sobre segundo me da vatios. Aquí no olvidemos algo fundamental, de que aquí este 2.778 la velocidad, recordemos de que está elevada al cuadrado, o sea que este valor lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas, 2.778 elevado al cuadrado es igual a 7.72. Entonces nos quedaría un medio multiplicado por 12.500 multiplicado por esta velocidad elevado al cuadrado, que es 7.72 por 200. Ahora, aquí multipliquemos este 7.72 por 200. Eso me da 1544.0. O sea, al hacer esta multiplicación correspondiente, aquí obtenemos 1544.0. Pero como lo vamos a pasar a kilos, no olvidemos, entonces movemos el puntico, 3 unidades a la izquierda, sería 1, 2, 3, daría 1.5. Entonces, tomando esta medida, tendríamos de que un medio multiplicado por 12.500, que me multiplica, esto pasado a kilos, kilovatios, sería 1.544. Haciendo esta multiplicación correspondiente, sería un medio por 12.500 por 1.544, obtenemos un valor de 9.65. Entonces, como quien dice, esto es igual a 9.65 kilovatios. Esa sería, hasta el momento, nuestra energía correspondiente a la aceleración. Ahora faltaría la energía, la potencia en la aceleración sería esta, obtenida a partir de la energía cinética. Ahora tenemos que hallar la energía potencial, también en su medida obtenida en vatios, para hallar la suma y obtener la respuesta final.
Ya tenemos la energía cinética o la potencia con respecto a la aceleración o la potencia gravitatoria. En este caso, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la diferencia o por la altura, diferencias de alturas, delta z o la altura simplemente. Para esto nosotros tenemos que partir de una ecuación cinemática correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniforme variado, puesto que parte de reposo y va aumentando la velocidad uniformemente. En ese caso, la fórmula cinemática nos dice lo siguiente, que la distancia es igual a un medio multiplicado por la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Esa distancia lo podemos tomar como la altura. Entre otras palabras, aquí se nos forma un ángulo. Esto es un ángulo que tenemos acá. Y desde aquí parte el vehículo o el carrusel o esto que va subiendo con la gente. Va subiendo desde aquí. Entonces tenemos que hallar a qué altura se encuentra. En qué parte del triángulo. Si está aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí. En qué parte se encuentra. Entonces la fórmula de la distancia nos dice que es un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Pero tenemos en cuenta algo, es la distancia, como si fuera rectilíneo, pero hay que tener en cuenta de que esto está elevándose o va hacia arriba. Como quien dice, tenemos que tener en cuenta este ángulo de inclinación a medida que va subiendo. Entonces tenemos que multiplicarlo por el seno de este ángulo. Y para hallar el seno de este ángulo, no es otra cosa que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, pues es el desnivel, en este caso es 200, y la hipotenusa, pues la distancia que recorre todo el trayecto, nuestro vehículo o nuestro carrusel, que en este caso es 1 kilómetro, o nuestro elevador, es 1 kilómetro. Entonces, para hallar esa distancia del vehículo, en qué parte de la montaña va o se encuentra, es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, multiplicado por la elevación producida por este ángulo, que no es otra cosa que el seno, en este caso 200 sobre 1 kilómetro. Para hallar eso podemos determinar en qué distancia o a qué altura se encuentra nuestro elevador cuando ha transcurrido la aceleración correspondiente a los 5 segundos, como nos lo plantea el ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos aquí transcribir los valores nuevamente. Entonces, tenemos un medio que me multiplica la aceleración ya la hallamos, cuando transcurrido los 5 segundos, vean, la aceleración es de 0.556 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces multiplicado, en este caso por la aceleración, que es 0.556 metros sobre segundo al cuadrado. Esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo, como tal, nos dicen que es 5 segundos elevado al cuadrado. Puesto que el problema nos está diciendo de que en 5 segundos, ¿cuál es la potencia necesaria de acelerar este elevador en 5 segundos a su rapidez de operación? Entonces 5 segundos al cuadrado por el seno, como les expliqué, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En ese caso, observando esto, es 200 sobre 1000. 200 sobre 1000. El seno, cateto opuesto 200 sobre hipotenusa 1000. Entonces, multiplicado por 200 sobre 1000. Ahora, vamos a operar primero las unidades de medida. Sería un medio que me multiplica 0.556. En este caso, como tenemos segundo elevado al cuadrado, pues este segundo elevado al cuadrado se me cancelaría con este segundo elevado al cuadrado y solo me queda la unidad de medidas de metros. Entonces metros por 5 elevado al cuadrado, que es lo que me queda, multiplicado por 200 dividido en 1000, es igual a un quinto, en decimal 0.2, multiplicado por 0.2. Entonces me queda un medio que me multiplica 0.556, que me multiplica 5 elevado al cuadrado, en este caso es 25, por 0.2. Haciendo toda esta operación, tenemos un medio por 0.556 por 25 por 0.2.
obteniendo 1.39 unidad de medidas metros. Entonces, todo esto nos da 1.39 metros. Esa es la altura a la que se encuentra el carrusel en ese momento. Él está ubicado a 1.39 metros. Esa es la altura que tiene. Ya con esos valores podemos hallar esa energía potencial o básicamente la energía que nos hace falta. Para finalizar, pues esa energía potencial es igual a la masa. Ya sabemos que es 12.500 kilogramos. Entonces 12.500 kilogramos multiplicado por la gravedad, que en este caso es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora multiplicado por la altura, que en este caso es 1.39 metros, lo que acabamos de hallar, por 1.39 metros. Y no olvidemos de que eso, para cancelar unidades de medidas, 1 kilojulio sobre kilogramo, todo eso sobre 1000 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y todo esto dividido por el tiempo, que en este caso es 5 segundos. En ese orden de ideas, si nosotros multiplicamos aquí metro por metro, me da metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ese metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado lo podemos cancelar con este metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí este kilogramos, kilogramo con kilogramos, y solo quedarían estas unidades de medida que tenemos aquí. En ese caso tendríamos 12.500 que me multiplica 9.81, que me multiplica esto de aquí. Ahora 1000 dividido en 5 es igual a 200, y ese 200 lo multiplicamos por 1.39, mil dividido en 5 da 200, multiplicado por 1.39 me da 278.0. Pero ese 278.0 lo vamos a pasar a kilojulios. Ahí están julios. A kilojulios ubicamos el puntico, 3 unidades a la izquierda. Por consiguiente nos queda 0.278 kilojulios. Entonces esto multiplicado por 0.278 unidades de medidas kilojulios. Ahora 12.500 por 9.81, que es la gravedad, por 0.278 es igual a 34.09, que aproximado lo podemos dejar como 34.1 kilowatts. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta energía determina la potencia necesaria para acelerar este elevador en 5 segundos a su rapidez de operación cuando se echa a andar por primera vez? En ese caso, pues hacemos la sumatoria de las dos potencias que obtuvimos, la cinética y la potencial. En este caso es 9.65. Entonces, la potencia total es igual a 9.65 kilowatts más 34.1 kilowatts. Si hacemos la suma, 34.1 más 9.65 es igual a 43.75. Lo podemos dejar como 43.7 o sencillamente como 43.75 kilowatts. Entonces la potencia total es de 43.75 kilowatts.